noticia deja de ser verdad. Y si se atiende las demandas que van surgiendo de manera permanente, esa comunidad o esta conectividad está perfectamente aceptada. Es decir, sí o sí nosotros necesitamos estar conectados con nuestros lectores y con nuestros seguidores. Eso ya, esta conectividad no es vertical, sino lineal, porque es horizontal, perdón, porque lleva a una interacción constante y permanente. Y después tenemos la particularidad de la noticia. Aquí cuando hablamos de la particularidad de la noticia, se plantea el debate sobre la forma en que se debe redactar la noticia. Mientras algunos sostienen que la noticia puede ser muy extensa, otros señalan que esto lleva a la desinformación. En este punto nos ubicamos en la gran oferta noticiosa que existe en la actualidad. El público ya no se toma su tiempo para leer la información. Todo lo contrario, busca que la misma esté presentada de una forma tal que no genere mayor esfuerzo al tratar de consumir. Es lo que anteriormente nosotros planteábamos como el escaneo y el escroleo informativo, que sigue muy vigente en la actualidad. Es tanta la información, es tanta la necesidad de consumir como de ofrecer, que el escaneo y el escroleo de la noticia es realmente importante a la hora de presentarla. Y obviamente que aquí empiezan a jugar factores dentro de esta etapa de fuertes cambios, que nosotros estábamos hablando recién, una etapa de fuertes cambios en la producción de la noticia, donde no solamente está el consumidor, sino que está el productor, que se da en estamentos de la sociedad, pero que también se da en grandes sectores de lo que es la vida en la sociedad, sectores políticos y demás. Esa es la etapa de fuertes cambios, es decir, nosotros tenemos que sí o sí comenzar lo que venimos de la parte analógica, lo que venimos del periodismo tradicional. Yo no le digo viejo periodismo, sino el periodismo tradicional, a generar nuevas herramientas de comunicación. Pero la esencia misma de lo que es el trabajo periodístico, eso no ha cambiado en absoluto. Yo les hablaba a ustedes de nuevos actores, yo les hablaba a ustedes de la participación ciudadana, del periodismo, cómo las nuevas tecnologías han comenzado a competir con lo que es el periodista profesional. Y es aquí en donde, por ejemplo, comienzan a jugar otros factores. Bueno, la autofoto y las selfies. Las selfies muchas veces, bueno, las sacamos en una reunión de amigos, cuando estamos charlando, cuando estamos en un acontecimiento social, pero también ha comenzado a ser utilizado, y esto lo vamos a ver un poquito más en otra de las fotos que he tratado de rescatar para ustedes, en donde el que produce esta fotografía también quiere ser noticia. Digamos, esto lleva a una evolución en el mercado de la información. Refuerza el concepto de que el ciudadano es parte de la noticia. Emisor, consumidor, productor, consumidor. Vemos en esta foto, por ejemplo, cómo este caballero está mostrando una situación en un sector barrial que es un basural, pero en vez de mostrar el basural en sí, él quiere ser protagonista de la noticia, el ego de las personas, ser protagonista, estar presente de manera constante y permanente también, ¿por qué no? Si yo produzco esta noticia a través de esta fotografía, ¿por qué no voy a tener una activa participación? Fíjense que los políticos también la utilizan, esta foto, bueno, fíjense que es Obama, creo que el señor que está con la cámara era premier británico, pero el otro caballero no lo logro ubicar. Pero, a ver, no solamente para nombrarlo, sino que fíjense cómo, a través de estas nuevas tecnologías, los políticos, a través de las selfies principalmente, los políticos comienzan a utilizar esta herramienta que les puede facilitar la comunicación con sus seguidores, con sus ciudadanos, con sus votantes, como quieran llamarlo.
es importante cómo este aparatito nuevo, que es el celular, nos ha dejado a todos, los que venimos del periodismo tradicional, una situación bastante novedosa, en donde no solamente tuvimos que aprender a utilizar este dispositivo, que pasó también en poco tiempo a crecer de manera desmesurada. Nosotros comenzamos con un celular que era el conocido ladrillo, que fue uno de los primeros que se vio en nuestro país. Después pasó a tener menos tamaño físico y solamente era recibir llamadas. Después se implementó la pantalla, la cámara, y cuando se implementó la cámara en los celulares fue una explosión en la sociedad impresionante, porque ahí el ciudadano se da cuenta de que ya no es consumidor, sino que es productor. Pero es un productor de noticias que no tiene filtro, a diferencia del periodista preparado, del periodista con oficio y con profesión, que una vez que recibe la información la chequea, la verifica y recién la lanza a la comunidad. No, en este caso, sin filtro se muestran situaciones por ahí muy complejas, por ahí muy difíciles y demás. Fíjense acá en esto, cómo comienza a impactar en esta nueva competencia en el trabajo periodístico de la manera justamente de presentar la información. Estamos observando justamente una presentación de celulares, acá está el presentador, muestra las distintas gamas de celulares de esta empresa, y fíjense que dentro del público solamente tenemos un par de personas que están tomando debida nota a través de sus elementos digitales de la situación que se está viviendo. Son pocos, casi nada. Y como esto ha ido creciendo y la demanda fue sostenida y la necesidad que fue creciendo en gran parte de los ciudadanos de tener ese elemento novedoso que es el celular, nos llevó a esta situación, a una nueva competencia en donde anteriormente eran 2, 3, ahora fíjense, toda una multitud, toda una tribu digital, que ya vamos a hablar de este concepto de tribu digital. Fíjense, todos están con sus elementos tecnológicos, captando desde su propio entendimiento qué es lo que ellos consideran importante de esta reunión. Ahora imagínense todos estos celulares que están encendidos y filmando, fíjense todo lo que es el andamiaje de información de un mismo tema. Obviamente que todo el mundo lo sube a sus redes sociales, entonces yo tengo una oferta impresionante de un tema en cuestión que voy a consumir, obviamente, a través de las redes sociales, y ahí voy a tratar de ver qué me sirve o qué no. Por eso yo les hablaba anteriormente de que estamos ante la presencia de un público que de alguna manera ya tiene una información de lo que está pasando alrededor. No es que va a empezar de cero como antes, que tenía que comprar el diario para enterarme qué es lo que pasó, o porque por ahí tuve algún comentario que me llegó, pero la información concreta yo la tenía que leer en el diario papel. Fíjense, hay un ejemplo que ha sido bastante importante sobre lo que pasó acá en la provincia de Jujuy, mucho antes de que estemos en este presente de lo digital. Aquí en la provincia de Jujuy había fallecido en un accidente el entonces gobernador electo, ya estaba en ejercicio de sus funciones, Guillermo Nope. Un hecho que sucedió a la madrugada, si bien los medios televisivos y radiales ya daban cuenta de esa situación, de los pormenores y demás, el diario Papel ya cierra su edición a las 11, 12 de la noche, larga su edición normal, pero con un hecho que sucedió a las 3, 4 de la mañana, no me recuerdo bien el horario, más o menos ahora,
Y fue tanta la necesidad, más allá de que los medios televisivos y radiales estaban de alguna manera informando de este tema, fue tanta la necesidad de consumir más información que tuvo que sacar una edición especial a la tarde. Cosa muy pocas veces vista. Se sacó una información adicional, un suplemento especial, que comenzó a circular a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde ya se había agotado todas las ediciones. La importancia que tenía en aquel entonces el diario papel para que, y la confianza que la gente ha depositado siempre en el diario papel para consumir la información. Eso sucedió, eso llevó justamente a que quienes tomaron la decisión de sacar una edición especial sintieron también la presión que tiene la sociedad de saber qué es lo que pasó con este tema. Ahora, hoy en día, si sucede algo que llama la atención de la comunidad, fíjense, en todos los poseedores de medios de dispositivos digitales tienen la posibilidad de transmitirlo con voz propia a través de sus redes sociales. Pero, como ustedes ven acá, ellos están captando la noticia, no están participando de la noticia. ¿Cómo van a participar de la noticia si la noticia no me corresponde a mí? Yo tengo que mostrar la noticia. Si yo soy periodista, yo tengo que mostrar la noticia, mostrar los distintos aspectos que lleva esta noticia, y de ahí recién volcarla a mis redes sociales, o si trabajo en un digital, lo volteo o la bajo al diario digital. Esa necesidad de ser partícipe de lo que es la construcción de la noticia, los emisores y los receptores, los emisores y consumidores, y los productores y consumidores de noticias, nos lleva a esta realidad. ¿Ven? Acá hay una candidata, que es Hillary Clinton, en donde están medios de prensa, la gente que se acerca o que intenta acercarse para tratar de tener un testimonio, o tratar de tener un registro de lo que ha sido la presencia de esta candidata, pero en vez de lo que veíamos aquí, recién estamos viendo ya el yo periodista, el yo partícipe de la construcción de la noticia. Todo el mundo se saca una selfie en donde el fondo es nada más y nada menos que la candidata. Fíjense cómo esta nueva competencia, a la cual yo les hacía referencia, lleva obviamente a que estemos compitiendo con gente que está en ese momento, pero también es protagonista, o quiere ser protagonista. Si bien el hecho noticioso es esta candidata, yo quiero ser parte de ese hecho noticioso. Esa es la realidad que se vive actualmente, esa es la nueva competencia en la cual los medios de comunicación tienen que hacer frente, y el periodista también, que viene del periodismo tradicional, sin duda alguna, tiene ante los ojos, ante esta realidad, la necesidad de reconstruirse, de dejar viejos hábitos y de comenzar a utilizar todas estas nuevas herramientas. Por ahí muchos dicen, no, la verdad que no me hace falta, yo estoy bien como estoy, pero bueno, estamos en un sistema global, digital, donde la comunicación ha roto todas las fronteras políticas, en donde los hechos que pasan en una parte del planeta nos enteramos a los 5 minutos en la otra parte del planeta, que si yo tomo esa postura de decir, no, la verdad, para mí los medios digitales o lo digital no los entiendo, no me interesa, y prácticamente vamos a estar aislados, vamos a estar encapsulados, nos va a pasar por encima la nueva tecnología, nos va a pasar por encima todo lo que los que vienen detrás nuestro, en esta maratón constante que se genera el estar actualizado con las nuevas tecnologías. Y si más aún ejercemos la profesión del periodismo, si no tenemos en cuenta estas cuestiones y me quedo embaucado, encapsulado, encaprichado en lo que era el periodismo tradicional, y voy a tener fecha de vencimiento en mi profesión periodística, como ya les comentaba en la clase pasada, como la fecha de vencimiento que ya se le está estableciendo al diario papel, y estamos hablando de acá a 10 años, 15 años aproximadamente.
es necesario, obviamente, tener en cuenta todo lo que deviene de lo digital, las herramientas, cómo utilizarla, cómo de alguna manera vamos a presentar la noticia, y acá voy a entrar en un aspecto que lleva a que nos planteemos principalmente la cuestión ética, la cuestión profesional, y que quiero profundizar un poquito más, porque, a ver, yo les dije a ustedes, ética. ¿Somos éticos nosotros a la hora de armar la noticia? ¿Somos éticos nosotros a la hora de mostrar lo que está sucediendo? Estamos dentro de un debate en donde, con este andamiaje que yo les estaba mostrando de lo que es el periodismo digital, en este andamiaje que yo les estaba mostrando de todo lo que ha surgido a través de lo que es la tarea periodística, se plantea cómo es la ética y qué significa ser ético. Bueno, ahí tienen algunos conceptos. La ética es la conducta moral que establece cómo se deben actuar dentro de una sociedad. La moral es la forma en que actuamos, el comportamiento y el hábito. Y la ética social considera la responsabilidad de las personas en relación a los demás y a uno mismo. ¿Tenemos nosotros conducta moral a la hora de ejercer el periodismo? ¿Nosotros actuamos de acuerdo a nuestro leal entender y saber? ¿Cómo nosotros presentamos dentro de este contexto, en donde la palabra ética, donde la palabra honestidad, en donde la palabra muchas veces, la palabra misma es puesta en duda, cómo nosotros no podemos evitar caer en todo este andamiaje de intereses que juegan en contra nuestro, porque el tiempo de la publicación de una noticia es el principal obstáculo a superar? Yo les mostraba un video sobre esta situación concreta de lo que planteaban los estudiosos españoles, de que el que publica primero gana la carrera digital, perfecto. Pero más allá de estos errores ortográficos que de por sí lo sostienen, en este afán de ganar esta carrera, ¿lo que estoy publicando está dentro de un marco de ética o está dentro de un marco de la inmediatez de la noticia? Somos nosotros en esa inmediatez de la noticia, ¿tomamos en cuenta si es ético lo que estamos haciendo? Bueno, yo creo que ahí se plantea, ¿no?, un debate, porque a mí me pasa y les pasa a muchos que en el afán informativo, en el afán de generar atención en mi audiencia digital, disparo una información que tal vez no esté chequeada completamente, y eso puede acarrearme algún tipo de problemas. Problemas con la persona que se puede sentir afectada, como problemas hasta éticos. No pasa solamente aquí en Jujuy, pasa en el país y en el mundo. Sin ir más lejos, yo en el seminario de periodismo político, durante el año lectivo de la universidad, yo les planteo siempre a los chicos que muchas veces toda esta cuestión de la ética, todo esto lo dejan de lado con el afán de informar o mal informar a la audiencia. Yo siempre me acuerdo de este periodista que habló de la muerte del otro periodista Jorge Lanata, y tuvo que salir Lanata y decir, no, yo no estoy muerto, estoy vivo. ¿Me entiendes? Y bueno, como es un sinnúmero de situaciones que se ha generado donde los que ejercen la profesión estuvieron signados por la duda posterior, porque no era del todo chequeada la información, no solamente no era del todo chequeada, sino que también la información no era del todo cierta, ¿no? Y afectaba los intereses de una persona. Obviamente que cuando comenzamos a plantear el tema de la ética aplicada al periodismo, está centrada en los valores del compromiso con la verdad
Esto está centrado con los valores de la independencia y la responsabilidad social. Estos son los altos niveles del mejor periodismo. El periodismo sirve informando, y la información es la expresión específica del servicio que presta el periodismo. La inmediatez ayuda a la información, no muchas veces de manera concreta. Y acá la última pregunta que yo les acerco, ¿el potencial ayuda a no perder credibilidad? Y sí, porque si te cuestionan, no, yo no lo dije, yo puse que podría haber sido tal cosa. Yo no lo he planteado como que fue efectivamente tal cosa. El potencial dentro de lo que es el periodismo es una engaña pichanga, porque, es decir, nos tapamos la cabeza, pero nos destapamos los pies. Sí, tal vez no perdés credibilidad, pero no sé si es tan ético también por ahí utilizar todo lo que es el tema del potencial con cada situación que se vive. Me puedo salvar de alguna presentación que me puedan hacer de manera judicial, pero bueno, eh, muchas veces el potencial se utiliza cuando está del todo confirmada la noticia. Y si por ahí yo le erré a la noticia y digo, ah, no, discúlpame, no, yo no dije que era así, yo dije que podría haber sido, por eso yo puse el potencial. Antes de describir el pensamiento de algunos, se están pidiendo micrófono, bien, seguimos. Es decir, ética e inmediatez, eso es lo que estábamos hablando. Bien, ahora, yo quiero centrarme en lo que señalan tres pensadores que tienen mucho para aportar. Voy a tratar de agrandar un poquito la presentación para que lo puedan leer. Bien. He tomado para el tema de la ética y de la inmediatez en la noticia algunos pensadores, muchos, la mayoría que trabajan o que tuvieron participación en la Fundación Gabo. Uno de ellas es la periodista Mónica González, periodista chilena, que ella señala que la inmediatez puede perturbar la ética del periodismo, considerando la enorme responsabilidad de los editores a la hora de la publicación y la importancia de someterla a los chequeos permanentes. Las redes sociales como fuente de información deben ser sometidas a los mismos chequeos de las fuentes tradicionales. En ese punto, y ante el crecimiento de lo que se denomina la industria de las noticias falsas, la ética en el periodismo se debe hacer más fuerte. Punto importante, las redes sociales como fuente de información deben ser sometidas a los mismos chequeos de las fuentes tradicionales. Yo les hablaba a ustedes que un periodista mínimo debe tener 5 fuentes de información. Si 3 me confirman el hecho es verdadero. Si de las 5, 2 me dicen que sí, la restante me dicen, no sé, tal vez puede ser, yo pondría en duda la información. Justamente yo me quedo con esto que decía que la ética del periodismo se debe hacer más fuerte a la hora de ejercer justamente la tarea ante la inmediatez de la noticia. Otro de los autores que estoy tratando de rescatar en esta oportunidad, lo tienen ahí, se llama Gumersindo Lafuente. Él es el precursor del periodismo digital en España. Y él tiene una visión distinta de la influencia de la inmediatez de la noticia, porque señala que no debería tener influencia en este punto, ya que los medios deben tener a periodistas capacitados y con experiencias en esos puestos, es decir, cuando hablamos de la inmediatez de la noticia. Si vamos con un Nobel periodista que tiene todas las ganas, que tiene toda la fuerza para hacer periodismo, pero no tiene la experiencia que tiene un periodista de años, y ahí podemos tener un problema si se publica una información que no está del todo consensuada, que no está del todo
confirmada en ese afán de ganar esta carrera digital. Por eso él dice que en los puestos importantes en la difusión inmediata de la noticia, ahí se deben tener a periodistas capacitados. Esa es la postura que tiene Gumersindo Lafuente. Por eso él considera que la inmediatez y la ética no debería generar algún tipo de problema. Pero bueno, acá partimos de la base de que muchos medios digitales ya que están en este mundo de la información digital, en el afán de reducir costos, bueno, el periodista, como ya les comentaba, tiene que ser lo que se da generalmente en los blogs, muchas veces tiene que ser fotógrafo, tiene que hacer la nota, tiene que escribirla, tiene que publicarla. Y si no tiene el conocimiento y la experiencia, ahí puede caer en esta crítica, en esta crisis que se plantea en la ética periodística. Y también yo quería rescatar lo que decía Javier Darío Restrepo. Aquí plantea Restrepo que, bueno, lamentablemente ya no está entre nosotros, fue un destacado periodista colombiano, fue un referente de la ética del periodismo. Él señalaba que la inmediatez de la información responde a un valor comercial antes que periodístico, pero que en esta carrera, por informar primero, la misma se presenta incompleta y de mala calidad. La noticia con calidad ética, si se las presenta con los aspectos más relevantes, con la debida interpretación y los correspondientes elementos de análisis. Eso, para Restrepo, es la noticia con calidad ética. Entonces, si bajamos todo esto, lo que dijeron estos tres autores, a la realidad de todos los días, y bueno, acá tenemos un punto de discusión importante. ¿Por qué? Porque, primero y principal, la inmediatez de la noticia hace que esos complementos de aspectos más relevantes, de aspectos con interpretación y con elementos de análisis no estén presentes. Ahora, bien, si yo estoy observando que se está generando un hecho noticioso que puede tener impacto en la sociedad, yo me puedo adelantar un poco a todo lo que está sucediendo, buscando los antecedentes, buscando los últimos hechos que han sucedido, buscando todo lo que yo considere importante para que tenga calidad, y cuando el hecho llega, ya tengo todo armadito, pongo lo que concretamente está sucediendo y abajo todo lo que señala Restrepo. Algunos lo hicieron, yo eso quiero destacar, que vi en algunos portales, que con este tema de la lluvia de los últimos días, que bueno, por lo que dijeron algunos funcionarios fue la más fuerte, una de las 10 tormentas más fuertes de la historia, como que habían publicado, antes de que se largara todo este aguacero, como que ya tenían preparado antecedentes, zonas inundadas y demás, y lo publicaron, junto con el hecho en sí que era la lluvia que se estaba generando y que estaba provocando inconvenientes. Digamos, obviamente que esto lo puede hacer un periodista que ya tiene años, que ya ha vivido situaciones de esta naturaleza, que ya tiene un archivo que le pueda ayudar al complemento de la noticia, pero si partimos de cero, de un hecho que ha sucedido ya, y es muy difícil llegar a este ideal que planteaba Restrepo sobre la noticia con calidad ética. Acá hago un parate porque me gustaría saber si hasta ahora les ha quedado alguna duda, quiere que revisemos algo, porque vamos a entrar a ver un poco todo lo que es el tema de la posverdad, y justamente en el tema de la posverdad vamos a ver algunos condimentos filosóficos, no va a ser todo filosofía, porque si no los voy a aburrir del todo y se van a ir, dice llanamente, pero no sé si alguien quiere hacer algún aporte de todo lo que hemos visto, los estoy escuchando.
Hola, Silvano. Sí, Bueno, perdón por no haberme conectado la primera vez, no pude. Lo que yo decía es, cuando vos decís lo de la fuente, cuando uno tiene una fuente inobjetable, la radio y la televisión te obligan, por esto de la inmediatez, a dar la noticia que vos ya sabés. Ahora lo que yo veo es los diarios muy importantes que uno entra y dice, a veces nosotros decimos, bueno, entremos a tal diario, tal otro, no quiero nombrar, está todo mal escrito gramaticalmente, con errores hasta de los nombres, de los protagonistas. Nunca me olvido que a José Manuel de la Sota le ponían Juan Manuel de la Sota. Yo digo, si nunca habrá hablado a Infobae, decir, che, me llamo José Manuel. Mal redactado, todo por esto de la desesperación de ponerlo primero, ¿no es cierto? Antes que el otro diario, antes que el otro diario, y nosotros a veces buscamos leerlo si estás en radio en vivo, y lo tenés que ir acomodando, ¿no? Porque es increíble que escriban tan rápido que no se fijen dentro de lo posible en escribir tal vez frases más cortas con la información certera que ya tienen ellos y que tienen todos los demás medios. sí. En la clase pasada veíamos justamente un video sobre que explicaba cómo ha impactado el tema de lo digital en el trabajo periodístico, y es justamente lo que vos estás diciendo ahora. En ese afán de la inmediatez, que publica primero, gana la carrera digital. Pero en el medio tenés horrores de ortografía, Sí, horrores de sí, sí, sí. sintaxis. Y gramaticales que no los podés leer, vos mismo no entendés lo que dice la frase, ¿cómo va a entender la Claro. gente que te está escuchando, que te está viendo? ¿No? Sí, En eso pienso bueno, yo. eso es lo que lamentablemente sucede. Y yo por ahí noto que en esa rapidez, en esa presión, se olvidan hasta de algo básico que todo el mundo ya lo sabe, y es el corrector del Word. El corrector del Word, ¿cuánto te puede quitar de tiempo? Cuando vos tenés el anticipo de una noticia, ¿cuánto te puede quitar de tiempo? 30 segundos, porque vos ponés, apretás el Mm, F7 o vas directamente al corrector y automáticamente te está mostrando todos los errores, y vos lo vas ujú. corrigiendo y bueno, ya está en condiciones de publicar un anticipo de la noticia. Otros medios digitales, para no entrar justamente en esta crítica que reciben por lo que vos decías, que es valedero y es algo que sucede, y bueno, tienen un video nativo, que el nativo es lo que vemos todos por Facebook, nos llega por WhatsApp, que no tiene un tratamiento periodístico, pero ahí está lo que decíamos recién, está el ojo del periodista avesado, de que tiene años, de que ya ha vivido esta situación, que puede discernir si este video nativo, que lo envían los ciudadanos, que hace periodismo ciudadano, es valedero o no, y bueno, si considera que es fiable, lo larga. Lo larga, y eso ¿qué le da? Como estamos con multiplataforma, porque el diario papel es foto, texto y se acabó. En el medio digital tenemos foto, texto, audio de TV, perdón, audio de radio, imagen de TV, imagen, video de los ciudadanos y demás. Bueno, yo tengo esa posibilidad de ir salvando esta situación de los horrores gramaticales con los videos nativos. ¿Qué me va a Y generar? también, Pego primero, me levanto la guardia. ¿Por qué? Porque yo ya publiqué un video nativo que yo considero que es realmente parte del hecho que ha sucedido. Entonces ese video nativo me va a dar el tiempo necesario para que yo escriba sobre la noticia. Después, el video nativo irá bajando en el cuerpo de la noticia para que vaya ganando lugar el texto, un video mucho más elaborado, un tweet o lo que fuera. Bueno, esa es la ventaja que por ahí el periodista digital tiene y de lo que el tradicional no. Bueno, más allá que el tradicional tenía su tiempo de elaboración de la noticia, el digital lo que no tiene es el tiempo, entonces tiene que jugar con los otros factores. A mí me llega un video nativo a mi WhatsApp de una inundación que pasó, por ejemplo, en San Pedro. Bueno, entonces yo chequeo, a ver, ¿qué tiene? A ver, ¿hay un negocio que yo conozca en San Pedro? Ah, sí, mira, está ese negocio. mm, No, es de San Pedro porque yo este negocio lo conozco, yo lo vi. Pero yo ya sé que el video no es trucho o no hay segundas intenciones. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que hago yo?
Bueno, en esta carrera digital pondré un título que atraiga la atención del lector, que en esto yo difiero muchísimo porque se inclina más al amarillismo que a la noticia en sí, pero yo necesito ganar esta carrera digital y largo ese video. Me da tiempo, no mucho, me dará 5 minutos, que para el digital es muchísimo. En 5 minutos yo puedo elaborar la noticia y la puedo ir publicando de a poco en el cuerpo de la noticia, y voy reemplazando ese video nativo por la noticia en sí. Entonces voy en esa carrera digital. Yo soy un crítico de qué es lo que sirve, la inmediatez o la información. Pues yo traigo del periodismo tradicional la información. Pero como todo esto avanza permanentemente, porque no solamente yo tengo que competir con otros medios digitales que están en esta puja de quién informa primero, sino que también yo tengo que competir con el periodismo ciudadano. Un ciudadano, un vecino que estaba justo ahí en el lugar donde pasó el río y se llevó todo y lo filmó y lo subió a sus redes. Ese también para mí es una competencia, porque está en este andamiaje de la información. Tal vez el vecino, en esa captura de imagen que ha hecho, y bueno, hizo una crítica, se acordó de todos los políticos y demás. Eso a mí no me sirve la imagen. Yo utilizo la imagen y la puedo explotar desde ese punto de vista. Esa es una de las grandes diferencias que hay con el periodismo tradicional. Pasaba la inundación a las 9 de la mañana y yo fácil tenía hasta las 10 de la noche para escribir, sacar fotos, firulete, testimonios, antecedentes y demás, y sale publicado al día siguiente. La inundación fue a las 9 de la mañana, a las 10 ya es noticia vieja porque pasó otra cosa en otro lado. Claro. Por eso me refiero al tema tiempo. Bien, acá tengo algunos mensajitos, a ver si puedo leerlo. Bueno, silencia su micrófono, eso para todos. Después dice, para que la inmediatez no sea arbitraria a la hora de ejercer el periodismo, esto lo manda Cecilia Velázquez, es fundamental la formación de los comunicadores. La permanente y continua formación a través de las carreras de periodismo y todos los cursos, talleres, congresos, seminarios, diplomaturas, como esta capacitación que ofrece la UNCU. Esta formación permite además adquirir el conocimiento acerca del marco jurídico normativo que posee también el campo del periodismo y la comunicación. Sin ese conocimiento se corren muchos riesgos a la hora de compartir una noticia con calidad ética, como lo expresa Restrepo. Sí, a ver, bueno, acá hay un agradecimiento, muchas gracias, Ceci. A ver, yo tengo una postura respecto al tema de la capacitación. En el seminario el año pasado, por el intermedio del decano, logramos invitar en un conversatorio que hacíamos con Fernando Ruiz, que ha sido presidente de FOPEA hasta el año pasado, que hicieron elecciones y renovaron autoridades. Y él planteaba de que el periodismo está atravesando una crisis más duras en su historia. No solamente por este cambio que se está generando en la forma de hacer periodismo con lo digital, sino porque estamos ante la presencia de actores que de periodismo y comunicación tienen muy poco, pero que opinan y lamentablemente hay gente que les cree. Se da aquí en Jujuy, se da en el país y se da en gran parte del mundo. Esa es la crisis que se observa que hay en el periodismo. Más que nada en el periodismo televisivo. En el periodismo digital sí o sí tenés que tener capacitación. Yo respeto el trabajo de las vedettes, que ahora son panelistas. Yo he visto en programas nacionales cantantes de cumbia que un día cantaban la cumbia y al día siguiente eran panelistas. Es berreta lo que se ve muchas veces en los medios nacionales. Y este lado berreta del periodismo, si bien yo respeto el trabajo de vedette, cantante y demás, yo no voy a ser vedette porque no me da, no me dio nunca, y no me voy a poner ahora a ser vedette. No voy a poner a ser cantante de cumbia porque no me da, no tengo la voz,
y no tengo la impronta. Yo soy periodista, me formé periodista y me voy periodista. Pero lo que se ve en los medios nacionales es justamente eso. El grado el nivel para abajo que hay en la participación de actores que no tienen nada que ver con el periodismo es realmente terrible. Es terrible. Y se ve, ¿por qué? Porque tuvieron... Che, me olvidé la lápiz. Tuvieron Silvano, estás silenciado. Activar el... Ahí está. Sí, sí. Bueno, ahí me escucho cuando decía que estamos en esa situación, digo, que no es de ahora, digamos, ahora con lo digital se observa de forma más transparente. Esto viene de antes, mucho antes, ¿no? En lo tradicional también. Lo que pasa es que, como todo lo tradicional, como no estaba de alguna manera muy ayornado, muy abierto a la comunidad, medio que por ahí pasaba desapercibido. Pero con lo digital, con las redes y demás, pero eso se ve todos los días y a cada rato. Hay algunos casos, yo lamentablemente perdí esa imagen, la perdí porque tuve que resetear la computadora, pero me hubiese gustado mostrarles a ustedes que acá también en la provincia lamentablemente hay situaciones de esta naturaleza. Yo recuerdo en plena época de pandemia, y la verdad que sentí vergüenza ajena cuando lo veía, que daban conferencias de prensa a los funcionarios, y era a través de este sistema de Zoom, en el cual se podía interactuar. No tengo miedo de contarlo porque yo lo he visto, la imagen se me perdió, pero en algún momento voy a recuperar el registro. Cuando un funcionario de salud estaba dando una conferencia de prensa a los medios del interior, una persona, supongo que no debe ser periodista, porque un periodista no puede hacer esas cosas, en vez de preguntar, le dijo: ministro, quédese tranquilo, que yo me paro todos los días en la ruta y veo pasar los camiones con todos los medicamentos que hacen falta para la gente del interior. Les repito, quédese tranquilo, señor ministro. Digamos, esa fue la intervención periodística cero, nada de cuestionamiento, pero estamos hablando de gente que en teoría trabaja en un medio de comunicación, que no queda mal esta persona, queda mal todo el periodista queda mal, todo el periodismo de Jujuy queda mal, porque no va a decir esta persona, Juan Pérez, dijo esta cosa, esta burrada. Mirá el nivel de periodismo que hay en Jujuy. Lamentablemente nos meten a todos en la bolsa. Por eso el tema de la comunicación ya dejó de ser algo que se veía mucho en las instituciones públicas cuando comenzaron a observar la necesidad de poner departamento de relaciones públicas. Las relaciones públicas las tiene que hacer alguien que sabe de comunicación. Entonces, ¿a quién ponían en relaciones públicas en las instituciones? Y bueno, ponían al más simpático, al más verborrágico, al que tenía más soltura para desenvolverse con la gente, y no ponían un comunicador. Entonces, cuando pasaba algo realmente grave en una institución, que se necesitaba la opinión de la institución, y estábamos ante la presencia de una persona que no sabía qué decir, que no sabía redactar siquiera un parte de prensa. Estamos hablando de lo básico del periodismo, redactar un parte de prensa. Entonces, muchas instituciones se dieron cuenta de que el tema comunicación no pasa solamente por poner a alguien simpático, sino por poner a alguien preparado. Bueno, el tema comunicación es algo muy complejo, no es tan fácil como lo ven muchos. De hecho, hay muchas grandes empresas que reconocen que tienen graves problemas de comunicación, no saben comunicar lo que están haciendo, lo bueno y lo malo, no saben comunicar, porque no tomaron en serio lo que es la comunicación.
Y yo le estoy hablando de esto que ya sucedía en lo tradicional, estoy hablando de esto no hace más de 10 años. Esto con lo digital se ha profundizado muchísimo más. Entonces se vieron la necesidad de generar un espacio de relaciones humanas o relaciones públicas, más que nada, con gente que realmente está capacitada en comunicación, que sepa manejar redes sociales y que sepa diversificar la información en las redes sociales. Entonces, esa es la cuestión que se plantea hoy en día en el tema comunicación. Acá dice, lo sucedido a TN por inmediatez le erraron con la del Río Ledesma, sí. Bueno, no vamos a hablar, no vamos a particularizar, pero no es la primera vez, ¿no? Lo sucedido a TN por inmediatez le erraron con la ubicación del Río Ledesma, anunciando que era en Salta. Sí, sí lo vi. Bueno, muchas veces sucede. Y más que nada en los grandes medios, que yo creo que a esta altura, no sé, me genera algo de duda, si ha sido algo fortuito o algo que, no sé. Acá voy a averiguar un poquito más y después les comento. Bueno, y acá sí, con alguien que coincide, Cecilia, las personas que ejercen periodismo sin tener debida formación. Obviamente respetando las excepciones de personas que sin tener la formación académica son excelentes comunicadores, respetuosos de sus trabajos, sí es cierto, hay personas que no tienen formación académica, pero son excelentes comunicadores. Y hay gente que no tiene formación académica y son muy cuestionados comunicadores, o utilizan la comunicación, el periodismo para otros fines. El periodismo te abre puertas, te abre la puerta del despacho del gobernador, un funcionario y demás. Bueno, muchos utilizan lamentablemente esta situación para otros fines que son completamente distintos. Bueno, ahora yo quería entrar un poquito a todo lo que es el tema de la posverdad. Si bien nosotros, yo particularmente, yo señalé de que íbamos a robar un poquito el tema de la fake news, cuando se habla en extenso de la posverdad, yo consideraba importante sacar un poquito el tema de la posverdad porque juega mucho, no solamente en el periodismo actual, sino también en el periodismo digital. Cuando hablamos de posverdad, tenemos que saber principalmente qué es la verdad. Bueno, yo siempre tuve algo de temor a las imágenes así, de este tipo, como ven ahora, de los pensadores, en este caso presocráticos. Me mete miedo, la verdad. Traté de buscar una foto de Parménides y la única que me salía era esta, una estatua con una mirada, no sé, medio complicadita, ¿no? Pero es la única que pude conseguir. ¿Y por qué? ¿Por qué planteamos la verdad? Porque para saber qué es la posverdad, tenemos de alguna manera saber qué es la verdad. Y acá tomamos, por ejemplo, lo que dice Parménides, que él era un filósofo presocrático, que él señalaba que la verdad era un descubrimiento del ser que se contrapone a lo que es la doxa o sea la opinión. Es un descubrimiento que yo hago sobre un hecho en sí que no necesariamente puede coincidir o no con la opinión. Tomo otro filósofo, Aristóteles. Él señalaba que la verdad es, para él la verdad, lo que es cuando es y lo que no es cuando no es. Y dice también que no hay verdad sin enunciado. Y un enunciado lo es siempre de algo. Es decir, que para él, si está, está. Y si no está, no está. Para hacerlo mucho más simplificado al tema. Y obviamente que si yo formulo un enunciado, estoy formulando algo que yo considero que es verdad. Y esa verdad es de algo o de alguien. Después, bueno, ya los escolásticos
San Agustín y demás, ellos planteaban de que la fuente de la verdad era Dios. Lo asignaban en algo más simbólico, algo mucho más religioso. O sea que si venía de Dios, era verdad. Si no venía de Dios, no era verdad. Ahora me detengo un poquito más sobre el tema de qué es la verdad, en lo que plantea Franca D'Agostino, una estudiosa italiana, que ella habla de 3 períodos respecto a entender qué es la verdad. Ella plantea que hasta mediados del siglo XIX la verdad era entendida en el primer planteo que hace como toda proposición o creencia que es verdadera si se corresponde a la realidad de los hechos. Entonces dice, si se corresponde a la realidad de los hechos, es verdad. Pero bueno, acá surgen un montón de dudas y muchos planteados, bueno, mi realidad es igual a la realidad de quienes tengo al lado y está viendo lo mismo. Esa realidad de los hechos. ¿Qué visión puede tener la persona que está al lado mío si va a ser la misma visión que voy a tener yo? ¿Los argumentos de él serán iguales a los míos o distintos? Por eso también se plantean dudas respecto a este concepto de verdad, sobre una creencia verdadera, si es que si corresponde a la realidad de los hechos. La realidad de los hechos puede determinar que ¡pum! Hubo múltiple accidente en la ruta 66. La realidad de los hechos es esa. Pero ¿cuál es la verdad? Y no, el camión no vio que prendieron la baliza, el camión o los autos no prendieron la baliza, y empieza una serie de conjeturas que puede llevar a distorsionar esa realidad de los hechos de acuerdo a quien lo ha visto en ese instante, o de acuerdo a lo que se ha visto al momento de observar esa realidad. Y se habla también sobre el final de este siglo, lo que planteaba Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que para mí por ahí yo le buscaría algún concepto de los pensadores antiguos sobre lo que es la posverdad, porque Nietzsche difería de este concepto, porque él decía que la verdad termina siendo una trampa del lenguaje, que condiciona los pensamientos y que los discursos que impiden pensar y vivir en libertad. Digamos, primera aproximación que le hacemos a Nietzsche, para que lo tengan en cuenta, es que es una trampa del lenguaje. Abro paréntesis, signo de pregunta. ¿La posverdad también es una trampa del lenguaje? Se los dejo como inquietud y lo vemos más adelante. Otro de los del segundo, sí estoy hablando bien, del segundo aspecto que plantea esta autora, es sobre el coherentismo y el pragmatismo. Cuando habla de coherentismo, señala que algo es verdadero si es coherente con lo que se sabe y se piensa. Y cuando habla de pragmatismo, señala que si, por ejemplo, algo es verdadero, o si P es verdadero, en realidad hay que determinar si P es útil o eficaz. Pensar y creer que es verdadero. A mí me sirve que algo sea verdadero si a la vez me va a ser útil y me va a ser eficaz. Eso es ser pragmático en el concepto de verdad. Y si yo trato de ser coherente, diré que, bueno, es verdadero si es coherente lo que está sucediendo con lo que yo sé o con lo que yo pienso. Y por último, plantea también las teorías no robustas que entienden a la verdad como un operador lingüístico que sirve para darle énfasis a lo que se dice. Adornamos un poquito más el discurso, la realidad, y bueno, le damos énfasis a lo que se dice. Entonces, tratando de buscar un poco
profundizando este aspecto de la definición de la verdad, yo les dije de Friedrich Nietzsche, que podría ser una aproximación a lo que es actualmente la posverdad. Él decía que la verdad no es más que la mentira que la sociedad tolera y que por lo tanto convierte o se convierte en una no mentira. Para él la verdad es una ficción, es una construcción lingüística que sirve para que la lucha política, o en la lucha política una mayoría, acepta tales definiciones y desecha otras. Y en otro momento es al revés. Para él, la verdad se edifica a partir de nuestras debilidades, es una especie de consuelo, un paño de agua tibia para nuestro escaso entendimiento de las cosas. Por ahí pasa este concepto medular del pensamiento de la verdad que plantea Nietzsche y que obviamente, yo les decía, se acerca un poquito también a lo que es la posverdad. Y ya profundizando lo que es justamente el concepto de origen de la posverdad, este señor que ven en esta imagen, Steve Tesic, es un pensador serbio norteamericano, la definía como aquella información o aceleración que apela a emociones, creencias o deseos del público en lugar de hechos objetivos. Este concepto de la posverdad comenzó a introducirse en el año 1992, luego del síndrome de Watergate. Y acá hay algunos ejemplos de la posverdad. Ustedes saben lo que fue Watergate, ¿no? Han denunciado espionaje durante la presidencia de Robert Nixon en Estados Unidos en la década del 70, que aún así ganó una elección, pero después de 2 años tuvo que renunciar. Bueno, como ejemplo, este pensador, Steve Tesic, coloca varios, ¿no? Uno de ellos es la elección que llevó al segundo mandato a la presidencia de Richard Nixon, cuando meses antes 2 periodistas habían denunciado una red de espionaje desde la Casa Blanca contra todos los rivales demócratas. Aquí se planteaban y equiparaban verdades y malas noticias, y llegaban a la conclusión de que el público no quería malas noticias, al margen de que sean ciertas o no. Entonces, por eso hablaba del síndrome Watergate. Era una verdad que muchos consideraban una mala noticia. Entonces, llegaban a la conclusión de que el público no quería malas noticias. No las querían. Más allá de que sean ciertas o no, no querían malas noticias. Es decir, el público comienza a construirse su propia verdad. Otro de los ejemplos que nos da este autor es el Irán Gate. Esto sucedió durante la presidencia de Ronald Reagan por la venta de armas al gobierno iraní mientras estaba en guerra con Irak. Fue conocido como el Irán Gate. Después fue el financiamiento, también desde Estados Unidos, al movimiento armado conocido como los Contras nicaragüenses, que en este caso, como en el anterior, eran cuestiones absolutamente ilegales porque no había pasado por el Congreso. Y acá hay 2 casos emblemáticos que se ayornan más a lo que son las nuevas tecnologías. La guerra del Golfo, ahí donde enfrentó la Liga Árabe, que era comandada por Estados Unidos contra Irak, y que fue televisado en vivo y en directo la batalla por la CNN, que catapultó justamente a la CNN como líder en información. Era realmente de no creer que cuando desembarcaron las costas del Golfo, primero llegaron los medios, primero llegó la CNN, comenzó a transmitir en directo, y cuando comenzó a transmitir en directo, recién dieron la orden de desembarcar. Digamos, como en esta carrera de la inmediatez informativa. Obviamente que esto lo hacían con una situación o con un objetivo bastante claro, porque se manejaba la idea de difundir imágenes en tiempo real para que la audiencia pudiera experimentar
las emociones y sentimientos de los protagonistas. Es decir, hacían participar a las audiencias y esta participación llevaba a que el público sintiera lo mismo de la gente que estaba en ese momento en el frente de batalla. Pero, ¿qué pasaba acá? No se podían mostrar imágenes de planos de dolor, de sangre o víctimas, en donde se construía un relato a través de la estética tecnológica. Con la guerra de Irak, yo creo que ahí como que se comienza a acentuar un poco más todo lo vinculado con el tema de la posverdad. Todos saben que después del atentado a las Torres Gemelas, al poco tiempo se le declara la guerra a Irak, porque supuestamente se habían encontrado armas de destrucción masiva, cuestión que posteriormente no ha sido del todo confirmado, fue directamente desmentida, diciendo de que nunca se encontraron armas de destrucción masiva. Lo cierto es que los medios de comunicación americanos jugaron un papel importante para tratar de mantener en alto el ánimo del pueblo americano. ¿Qué significaba esto? De que los muertos americanos no se podían mostrar, de que los muertos americanos llegaban en horarios nocturnos y que los presentadores de noticias tenían dice llanamente prohibido hablar en contra de esta decisión que se había adoptado de invadir Irak, hablar en contra, justamente le decía, de la decisión que se había tomado el gobierno de entonces. Bueno, esto llevó a que la cadena Al Jazeera comenzara a difundir en el mundo, no solamente en América, porque en América se comenzaron a filtrar informaciones de lo que realmente estaba pasando con la guerra de Irak. De que no ha sido un trámite administrativo como lo habían planteado las tropas americanas, sino que fue algo mucho más serio. Y eso no ha gustado al pueblo americano, porque le dijeron no, a nosotros nos dijeron otra cosa, y comenzaron a arreciar las críticas. Bueno, yo les pongo este ejemplo porque son los antecesores a la posverdad, que después, ingresando en política, se ha visto muy acentuado con la campaña de Donald Trump. Y respecto a lo que decían algunos pensadores, como es el caso de Ralph Case, que es sociólogo norteamericano, él justamente en un libro sobre la posverdad señalaba de que se acabó el tiempo en el que había verdades y mentiras. Ahora hay información que quizás no sean del todo cierta, pero tampoco se podría decir que son del todo falsas. Abundan los eufemismos para evitar hablar de la verdad, que se han convertido en una palabra maldita y casi ridícula. En la verdad, en la era de la posverdad, las fronteras entre la verdad y la mentira, la honestidad y el disimulo, la ficción y la no ficción, han quedado prácticamente afuera. Obviamente que la construcción del relato en la década del 70, que implicaba que el ciudadano común ya no tenía participación en la construcción de la agenda de aquella época, se fue mutando hasta comenzar a jugar otro papel importante, que también lo hemos visto en lo que es el marketing político y la publicidad, en donde el lector es considerado un consumidor. Acá yo les puse dos ejemplos relacionados con esta definición de Ralph Case. Una es del Brexit de Gran Bretaña, en donde se había bajado la información al pueblo británico de que lo mejor que le podía pasar a Gran Bretaña era salir del Brexit, de salir de la Unión Europea, y al final no se le había dado toda la información de cuáles iban a ser las consecuencias para Gran Bretaña si es que tomaba esta decisión. Obviamente después esto le jugó en contra. Y después la campaña de Donald Trump, que se ha fundado más que nada en redes sociales que un hecho concreto de campaña electoral, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, el tema de la posverdad, en definitiva, es la construcción de un hecho en base a los sentimientos de las personas y no en base a lo que... y no en base al hecho, a la verdad en sí, sino construcción en base a emociones y a lo que la gente quiere escuchar. Aún así, en el año 2015 ha sido la palabra más utilizada, la posverdad, que ha registrado un aumento del 2000%. Del 2000%.
hablamos de posverdad, pero también hay otro aspecto que es importante considerar. Y acá nos estamos refiriendo a la noticia deseada. Bueno, y acá tomo como parámetro de lo que es la noticia deseada, de lo que señala Miguel Wiñaski. Este es el hermano del conductor de TN, de Nicolás Wiñaski. Él sostenía que el montaje de una noticia no solamente es una tarea, sostiene mejor dicho, no es solamente una tarea que lleva adelante el medio, sino también una construcción de las audiencias, que es lo que deseaban consumir. O sea que de esta manera se comienza a afianzar la noticia deseada, que es aquella de la que el público busca creer independientemente del medio que le está ofreciendo. Antes de entrar al concepto de tribu masiva, el tema de la posverdad o de la noticia deseada se da mucho, si bien se da mucho en todos los aspectos de la comunicación o de la información o de la noticia, uno lo observa más claramente en lo que es la política y lo que es el deporte. Acá en Jujuy se nota muchísimo que hay construcciones de posverdad. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos un solo equipo en el Nacional B, que el año pasado yo me acuerdo que había mucha información de los partidos que perdía, pero perdió 3-0 Gimnasia, pero dejó una buena impresión. Perdió 5-0, pero dejó una buena impresión. Jugó muy bien, pero perdió. Entonces, como que trataban de revertir un poco la carga de la noticia para que termine instalándose como algo que sí, ha sido tan malo, pero ya va a mejorar, ya va a ganar. Y al otro partido, otra vez perdía, no, pero tuvieron muy buen ataque, estaba muy bien el equipo, pero no hizo goles, pero perdió. Pero bueno, no, pero jugó bien. Digamos, yo lo entiendo por ahí también esta construcción de la posverdad. Hay mucho que se dice también en política, que dice, no, bueno, pero roban, sí, no, roban, pero hacen algo así, se acuñaba hasta hace mucho tiempo este concepto del trabajo en política. Cuando se acusaba a algún sector de estar recibiendo o no estar rindiendo cuentas como se merece, decía, no, bueno, ellos roban, pero hacen, pero roban, algo así. Digamos, se vincula un poquito de esta construcción deseada de la comunidad, o la noticia deseada. Acá habla justamente Miguel Wiñaski de las tribus masivas. Y cuando él habla de las tribus masivas, es la que termina creyendo en aquello que se ha construido. Es decir, que la noticia deseada es aquella en la que el público tuvo una construcción psicosocial pretendiendo creer en lo que le conviene, prefiriendo apoyarse en la afinidad antes que en la disidencia, y si las creencias cambian, la construcción de la noticia también cambia, y solo entonces se construyen las noticias deseadas. Es decir, tuvimos situaciones coyunturales muy difíciles, en donde, bueno, la creencia instalada es que se hicieron cosas, pero la lluvia fue la más grande de la historia, pero se hicieron cosas. A ver, hubo sectores en donde el agua arrasó con todo, sí, bueno, pero se van y se instalan en lugares donde no están permitidos. Digamos, son argumentos que uno escuchaba permanentemente en estos días. ¿Cómo están los evacuados que están en tal lado? Bueno, yo primero quiero agradecer a los funcionarios que sean... No, decime cómo están, ¿no? Digamos, esa construcción de tribu masiva que lo hacen con total afinidad al contexto político-social que se vive, genera justamente que la gente termine creyendo en esa construcción y no en un marco de disidencia. No, pero pará, acá hay situaciones que nos están superando. Digamos, cosas que pasan, ¿no? Y si ese pensamiento psicosocial, la gente está predispuesta a escuchar lo que quiere, cambia, obviamente que la construcción también de esa noticia deseada cambia.
mi equipo perdió 5-0, pero jugó un gran partido. Entonces yo me voy a quedar con que jugó un gran partido y no me voy a quedar con que perdió 5-0. Es decir, yo me voy a estar, yo me voy a estar internalizando la noticia de que jugó un gran partido, no de que perdió 5-0. Otros pensadores, como es el caso de Eliseo Verón, lo que plantea Eliseo Verón es que cada uno de nosotros cree en acontecimientos de la realidad, más allá de no tener una experiencia personal con la misma. Y aquí es donde comienza a jugar un papel determinante, que es la confianza. La confianza es el discurso en que creemos, es aquel que se acerca más a lo que creemos y que hubiéramos reaccionado de igual manera si hubiéramos tenido esa experiencia directa. Es decir, nosotros, sin tener una experiencia personal, queremos que ese acontecimiento sea como nosotros hubiésemos deseado. Y si el discurso se fabrica en base a lo que nosotros hemos deseado, todos somos felices y contentos. Y es por eso, volviendo a lo que decía Winiarski de tribus masivas, terminan respondiendo a las creaciones de los medios de comunicación más allá de la construcción que se realiza. Y aquí hay otro tema. La posverdad cubierta como farándula. Y acá cuando hablamos de posverdad, hablamos de, muchas veces es cubierta de modo farandulesco, porque forma parte de la posverdad de una zona de entretenimiento. Sucedió políticos como Donald Trump y aquí en nuestro país, en el caso de Macri, en donde las críticas les dolían más de los programas magazine que habían en Estados Unidos y en nuestro país. Bueno, en la gestión anterior, alguna crítica que hacía, por ejemplo, un conductor como Marcelo Tinelli, les dolía más de la realidad misma que estaban atravesando. ¿Por qué? Porque esto termina siendo la posverdad un periodismo de farándula en donde persiste de manera inclaudicable el like, el click, el trending topic, porque si hablamos del ejercicio real del periodismo, la posverdad directamente no existiría. Y acá yo me quiero centrar un poquito en lo que ha sido la campaña de Donald Trump, en donde llega a la presidencia de los Estados Unidos, porque hay que reconocerlo también, un muy buen trabajo que se hizo en redes sociales, que terminaban construyendo un discurso basado en rumores, que terminaban generando más participación de la opinión pública, y esos rumores se terminaban instalando como una propia verdad. Y justamente a través de esa construcción del discurso que se basaba en una propia versión de la realidad, en base a lo que parecía más lógico, más entretenido y atractivo, terminaba coincidiendo con lo que estaban acostumbrados a creer la gente y que no era necesariamente verdad. Por eso yo les hablaba de que el lector, el consumidor de noticias, terminaba siendo un cliente de la mercadotecnia, del marketing de contenido, en donde el discurso del marketing de contenido se basa más en la cuestión de lo que prefieren escuchar de lo que es en sí la realidad. Y bueno, justamente esta cuestión es lo que ha catapultado a Donald Trump a la presidencia, en donde defenestraban en las redes sociales a su contrincante y a partir de las noticias falsas terminaban construyendo un contexto real que lo terminó de catapultar en la presidencia. Fíjense la importancia. Silvano, se te volvió a mutear, volvé a encender el micrófono. Ahí estamos. Bien. Como le decía, cómo esta cuestión se ha metido de plano en la actividad partidaria, en la actividad política. Para Fernando Ruiz,
que yo les comentaba hace rato, él ha sido presidente de FOPEA. Esta construcción de la posverdad se basan en una, primero, revolución que han generado las tecnologías digitales, también en el crecimiento de los movimientos populistas, donde hay, en estos movimientos populistas hay autoritarios y también sectores muy ayornados a esta situación de populismo, también a la selección y jerarquización que se hacen en las audiencias de contenidos que terminan afirmando sus propias creencias, aunque éstas no sean del todo ciertas. Si lo traemos acá, vendría a ser una especie de grieta, ¿no? La famosa grieta que todo el mundo habla. Esto lleva a la aplicación de lo que es la posverdad en el campo de la política, en donde la construcción del discurso tiene fundamentos más que nada emotivos y no tanto de políticas concretas. La posverdad lleva al fenómeno de la desinformación, que se basa en rumores, en teoría de conspiración, en exageraciones, en distorsiones y hasta en promesas falsas. Si bien en la política la mentira siempre estuvo presente, en los actuales tiempos de las redes sociales se puede apreciar que lamentablemente la mentira es un fenómeno que está socialmente aceptado y que las redes sociales transforman y multiplican justamente la mentira hasta convertirla en un vehículo con propia vida. Básicamente por ahí pasa toda esta cuestión de la posverdad que no quería dejar pasar. Y para ir cerrando ya, a ver, acá tengo algunos mensajes, yo quiero cerrar con un video. A ver, la guerra de Malvinas, invasión a Rusia. Fíjense que, bueno, voy a tratar de leer lo que están participando. Así es, profe, totalmente de acuerdo con respecto a las personas que ejercen el periodismo sin tener debida formación, eso ya lo leí. Después hay otra, de Miguel Escalier. La guerra de Malvinas o la invasión de Rusia a Ucrania pueden sumarse a estos ejemplos. Sí, la guerra de Malvinas ha sido uno de los parámetros más importantes de la desinformación, que bueno, en ese entonces no había redes sociales, en ese entonces estaban los medios tradicionales, en ese entonces la idea era instalar de que la guerra la estábamos ganando y de un día para otro la terminamos perdiendo. Eso sí ha sido una de las muestras más claras. Y bueno, la invasión a Ucrania, yo no sé mucho de política internacional, no sé casi nada de política internacional, pero yo creo que acá se me hace que Rusia se está topando con lo mismo que se topó en su momento Estados Unidos cuando invadió Irak, porque pensaban que iba a ser un trámite administrativo y no ha sido tan administrativo el trámite como pensaban, así que yo creo que esto va para largo. Lamentablemente es lo que uno observa con la información que va surgiendo. A ver, lamentablemente cuando hay una guerra, la primera víctima es la verdad. Eso lo sabemos todos. Y a partir de que la verdad se distorsiona de manera tal, se generan hechos de posverdad, y que esto termina de alguna forma volcando diversos grados de información que la gente, es tanta la dimensión de la información que la gente termina desinformada. Dice, la situación que usted comentó se dio en una de las primeras conferencias de prensa que daba el gobernador de la provincia, en los comienzos de la pandemia. Un periodista de San Pedro primeramente hizo un relato de lo bien que está haciendo las cosas el gobernador, y después preguntó qué medidas tiene pensado tomar el gobernador. Después de la post-pandemia, obviamente, el gobernador lo dejó mal parado porque le respondió que primero hay que transitar la pandemia. Traigo este episodio relacionado a la ética del periodismo. Sí, sí me acuerdo de eso. Sí, sucedió en una conferencia de prensa. También estaría relacionada esta posverdad con la formación de las tribus masivas actuales y la necesidad de ejercer un control fuerte y la manipulación con censura encubierta por parte de los grupos de élite que manejan la economía global y la política en general. Sí, también. Así es, se desprecia la verdad y se manipula la mentira. Gracias también al fenómeno de las redes sociales que en esto han logrado inculcar mucho todo lo que es la posverdad.
Después, como ejemplo de esta manipulación, podemos nombrar la cuestión tratada en la película The Post, Los oscuros secretos del Pentágono, donde los medios descubren la verdad sobre el conflicto ocurrido en Vietnam y lo exponen a la sociedad, dando lugar a la ley sobre libertad de expresión. Si no, no vi esa película, pero me comentaron sobre esto. A ver, yo quiero ver si puedo compartir con ustedes un video, y ya de alguna forma para ir cerrando. A ver, salgo un ratito para ver si puedo capturar el video. Bien, a ver si puedo... Quiero ver si puedo rescatar un video que me pareció importante. Acá está. Lo tengo medio lento ya la compu. A ver si puedo ahora. Bien. Yo les quiero compartir este video para que ustedes vean un poquito toda esta cuestión de la posverdad. Bajo estas percepciones y durante décadas, el periodismo se caracterizó por ser un baluarte en la búsqueda y defensa de la verdad, proporcionando un servicio a la comunidad y a las democracias. En 1983, el Código de Ética de la UNESCO declara: la tarea primordial del periodista es servir a la población en su derecho a la información veraz. El panorama en el siglo XXI nos lleva a la incorporación en nuestra realidad a la llamada posverdad. El ideal planteado por el filósofo griego ya no se mantiene vigente. El término posverdad fue incorporado por la sociedad de manera integral. Cada día encontramos más ejemplos a nuestro alrededor, tomando un papel principal y caracterizando esta época de globalización, donde los usuarios dominan la agenda diaria y se replantean constantemente la función de los actores. Lo que me parece clave para entender la posverdad es que, aunque la verdad no exista, se generan como consensos muy direccionados desde ciertos estratos de poder, se generan como consensos para establecer que determinadas ideas pasan como si fuesen verdaderas. O sea, todo el mundo sabe que está todo armado, pero todo el mundo necesita y quiere creer en eso igual. ¿Por qué? Porque le cuaja, porque le sirve, porque entrama con sus intereses. Foucault trata de correrse de una concepción represiva del poder. Es como si Foucault dijese, digamos, quieren entender cómo
poder dictamina lo prohibido y lo permitido, sino que el poder va construyendo nuestra forma de pensar, haciendo lo normal. Miren la fuerza que tienen los medios en este efecto de normalización. El contexto está planteado. La falta de credibilidad en los medios tradicionales y en muchos gobernantes alrededor del mundo, junto con el crecimiento exponencial de las redes sociales, donde los usuarios se posicionan como productores activos del material en línea que recibimos cada día. Las nuevas herramientas impactan en la forma de hacer periodismo. Los medios son imprescindibles para que los ciudadanos se informen y configuren sus opiniones políticas. La democracia representativa en la cual vivimos debería garantizar la libre expresión y la plena vigencia de los derechos humanos, sociales y económicos. La concentración de medios como monopolios comunicativos es una realidad de nuestro país. La propiedad se impone, dejando a un lado los derechos de la libertad de expresión e información. La opinión pública es heterodirigida por los medios. En abril del 2018, el diario El País de España publica un artículo donde habla de la creación de falsedades con intencionalidad y cómo han aparecido en la historia de la comunicación y de la política desde hace décadas. En cada época se ha utilizado la tecnología existente para difundir falsedades con el objetivo de poder conseguir algún tipo de ventaja sobre los identificados como adversarios. Espero ir allá después. El Si yo cambio me... radical se centra en la velocidad de producción, circulación y alcance de estas noticias, la compleja interacción entre la infraestructura tecnológica, las prácticas comunicativas y el comportamiento social. Parte más, miren. Sí, pues ya estoy inscrito. Ya estoy inscrito. El problema no radica en que la verdad sea lo opuesto a la mentira, sino que la Curso. elevada la de verdad. El riesgo reside en que las opiniones no pueden sustentar el modelo democrático, porque como escribió la psicóloga Hannah Arendt, la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y no se aceptan los hechos mismos. La radicalidad de la información estriba no en la capacidad de la tecnología para hacerla ubicua, sino en la libertad de los ciudadanos para elegirla. La desinformación parece ofrecer una seguridad individual y colectiva frente a un mundo insertado en una globalización sin conciencia, cada vez más incomprensible y caótico. La financiación del periodismo ha resultado una salida en muchos países. El periodismo independiente, que vele por el bienestar de la sociedad y aporte claridad a las noticias difundidas en la red. El llamado periodismo 3.0 puede ser capaz de ofrecer una alternativa a esta era de posverdad ya instalada. Bien. Eso a manera de cierre, comparto la última plaquita que va a terminar siendo un resumen, al menos desde mi punto de vista, de todo lo que hemos visto en este tiempo, en este último fin de semana sobre todo, y es esta imagen, ya la van a ver, no precisamente de Trump. Esta es la imagen que yo quiero compartir ya a modo de cierre. Por un lado tenemos un teléfono antiguo y por otro lado tenemos las redes sociales. Me faltó colocar
el teléfono celular, que termina siendo la herramienta para acceder a las redes sociales. En el periodismo tradicional, el teléfono era nuestra arma para chequear información, para recibir información, para trasladarnos de un lado a otro, para saber qué es lo que estaba sucediendo, pero solamente con esta única herramienta que teníamos, que era el teléfono. Y por otro lado, fíjense ustedes la gran diferencia que hay con el periodismo digital. Twitter, Instagram, Google+, Facebook, YouTube y todas las demás. Esa es la diferencia entre el periodismo tradicional y el periodismo digital. Obviamente que los que venimos del periodismo tradicional tuvimos que dejar de lado ese teléfono para incursionarnos en este mundo digital para tratar de no perder esta carrera. Una carrera que sigue permanente y constante y que obviamente a ustedes también los lleva a estar permanentemente actualizados. Yo cierro ya con esto y dejo abierta el debate en los minutos que nos quedan y agradecerles a todos ustedes de haber participado en este primer módulo. Yo me quedo con esto. La esencia del periodismo digital se sigue basando en el periodismo tradicional. En buscar la noticia y en confirmarla. Podemos discutir el tipo de pirámide, podemos discutir el tipo de construcción de la noticia. Pero lo que es la concepción del periodismo, eso sigue más vigente que nunca. Lo que ha cambiado es la forma de transmitir la noticia. Ya no son ni una radio, ni un diario papel, ni un televisor de aire. Son miles la forma en que podemos transmitir la información. Me queda como mensaje final, chicos, es que la capacitación es importante. No solamente a través de esta diplomatura, si hay posibilidad de participar en congresos lo hacen, si cabe la posibilidad de participar en talleres lo hacen. Esto va cambiando permanentemente. Hoy es una red social, mañana será otra. Ya Facebook pasará de moda, vendrá otra. Twitter pasará de moda y vendrá otra. Snapchat vino como la gran revolución en el mundo digital y perdió la batalla. Bueno, de todo eso tenemos que estar atentos. Pero de lo que no tenemos que perder es la esencia del periodismo, que es buscar la información en la calle, porque en la calle se genera todo. En la calle está la cocina de la noticia. Y eso no tienen que perder. No tienen que perder de vista trabajar de la manera más éticamente posible en transmitir la noticia. Yo sé que estamos en momentos donde justamente la ética, la verdad, en el periodismo son palabras que para algunos ha pasado de moda, están los intereses comerciales, están los intereses políticos, pero es justamente esa la tarea del comunicador, del periodista, de hacer la tarea de una manera ética, de una manera responsable y ser conscientes de que somos comunicadores y la gente se debe a nosotros. Y nosotros nos debemos a la gente y esa interacción no hay que perderla para nada. Bueno, no sé si les queda algo ya para el final. Leo algún mensaje. Hoy en día los interventores que desnudan la información son los hackers. Ayer creo que le sucedió a Rusia, pero anteriormente a Estados Unidos, con documentos de la guerra de Irak, Julian Assange, Anonymous, etc. Sí, está bien. El video está en la plataforma, después se lo acerco este video. Hay orígenes, orígenes, intereses que manipulan la verdad y la información. Eso no es de ahora, es de siempre. Lo que pasa es que ahora está mucho más dimensionado. Habría que replantearse si los medios o redes sociales actualmente predominan en la posverdad, predominan, no diría tanto en los medios, pero sí en las redes sociales predomina mucho la posverdad. Acá en el carnaval hubo mucha desinformación en cuanto al COVID, nunca habían casos, ahora que termina el curso, ahora sí hay casos, sí, bueno, sí, es parte de lo que es este juego.
Hoy en día los interventores que desnudan la información son los hackers, ya la leí. Se me pasaron volando las 2 horas, súper interesante, muchas gracias, Ceci. Muy interesante la clase, gracias. En la campaña de Macri utilizó la frase pobreza cero. Sí, bueno, pero en política, bueno, se utilizó pobreza cero. En la década del 90, Carlos Menem utilizó no los voy a defraudar, y así no fue. Son frases políticas más que nada, que ahora están dimensionados en el andamiaje que te dan las redes sociales. Después, a ver. Y ahora con lo que dijo Majul anoche, diciendo que lo del atentado contra el vicepresidente era todo armado, ¿cuál es la verdad? No lo leí, no lo veo a Majul. Yo creo, a ver, dentro de lo que es este andamiaje de las posibilidades comunicativas que tenemos, personalmente no lo tomo a Luis. Yo he leído el libro de Luis Majul, pero no lo tomo como un referente periodístico adecuado. Sí, digamos, hay muchos que dicen que fue todo armado, otros dicen que lo mandaron de un lado, otros dicen que lo mandaron de otro lado, otros dicen que se victimiza a ella y no el policía que casi lo quema vivo. Bueno, es propio de las redes sociales esto, chicos. Digamos, hay una información y te van a llegar del otro lado distintos argumentos que te van a ir arrastrando a la construcción que ellos quieren. Si vos estás de acuerdo con esa construcción, y bueno, vas a terminar creyendo de que a partir de esa construcción vos vas a terminar creyendo que sí, fue un autoatentado, o vas a terminar creyendo que fue realmente un atentado, o vas a estar creyendo de que no, hay algo más detrás de todo esto. Digamos, es propio de la construcción de la posverdad. Bueno, nosotros nos debemos a la gente, eso es primordial, chicos. Es primordial, nosotros nos debemos a la gente. Bueno, muchas gracias por el concepto. Revolución productiva, eso creo que también era de Carlos Menem. Revolución productiva, terminó privatizando todo. Creerle a Majul hoy en día, yo no es de quien comulgo demasiado, ¿no? Podría ser cierto que se manipulan los acontecimientos que se dan en la realidad con las películas, y hasta las animaciones, la pandemia y la asunción de Donald Trump. Sí, bueno, partamos de la base que los proyectos cinematográficos ya tienen un discurso armado. Ya tienen un discurso armado. Salvo los documentales que tienen cierto grado de credibilidad, el resto, ya una película que se produce en Hollywood no te va a hablar en contra de los intereses americanos. Partamos de esa base. Otro más, para que no te arrastren, es escuchar de todos, conocer y aprender más para decidir y no caer en esa bolsa. Sí. Lo que nos da las redes sociales también es la posibilidad de tener muchísima información de un hecho que nos brindan. Y ya queda en uno qué tipo de selección hago y a quién le creo y a quién no. Otro ejemplo de posverdad, la muerte de Nisman. ¿Por qué el vacío de información? Sí, eso también es algo que todavía no está del todo claro, que algunos dicen que se suicidó, otros que lo suicidaron. Lleva también a una construcción de la posverdad. Como decía, dice, hay que capacitarse constantemente. Sí, chicos, la capacitación es importante. Es determinante. Bueno, acá hay uno que dice, frase de moral y cambio en la matriz productiva. Bueno, está bien. Puede creerlo o no, ya es una cuestión individual. Bien. Bueno, chicos, yo les agradezco mucho que hayan participado en todo lo que es esta primera parte de la diplomatura. Espero que les haya servido. Espero que, más allá de que no he dejado muchos elementos bibliográficos, porque yo consideré, siguiendo lo que me pedían desde la diplomatura, que sea algo mucho más charlado, que entiendan un poquito esta realidad que tuvimos que atravesar, les he dejado algunos links y les voy a subir otro más, para que ustedes más o menos tengan un momento de ocio, alguna lectura y entiendan un poquito todo lo que es
esta cuestión de primera parte que pasamos del periodismo escrito al periodismo digital y cómo ha impactado en nuestra tarea. Bueno, dejo la palabra a Rodrigo para que él haga el cierre respectivo. De mi parte, yo les agradezco muchísimo su participación y nos veremos, si Dios quiere, en próximas oportunidades. Bueno, muchas gracias Silvano por estar presente en este primer módulo de la diplomatura. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, también los que se sumaron. Sabemos que es un sábado a la mañana, muchos trabajamos de lunes a viernes y los sábados lo usamos como un espacio para actividades recreativas o familiares, ¿no? Pero bueno, es muy interesante poder escuchar también las experiencias de docentes, periodistas especializados como Silvano, y bueno, compartir sus experiencias y más que nada sus conocimientos hacia ustedes y bueno, devolver un poco lo que la universidad pública nos ha enseñado, nos ha formado y bueno, transmitir eso a la comunidad. De mi parte, bueno, antes quisiera también comentarles que tuve un pequeño inconveniente técnico mientras transcurría este primer módulo. Se me paró la grabación, es decir, se me cortó el internet en casa, lo cual la primera 20 minutos se grabaron en una carpeta y el posterior de la clase se grabaron en otra carpeta. Entonces vamos a subir al aula virtual esas dos bloques. Bueno, pudimos terminar el encuentro, por suerte. Y bueno, agradecerles nuevamente e invitarlas al próximo módulo que va a ser la semana que viene, el sábado que viene, también de 10 a 12, donde vamos a tener la participación principalmente de una doctora en comunicación, que es Verónica Ficoseco. Yo voy a acompañar a Verónica en estas reflexiones también, donde vamos a debatir un poco y a reflexionar sobre fake news, trolls, ciudadanía digital, que es lo que nos compete a nosotros. Bueno, eso sería de mi parte, invitarlos e invitarlas a seguir participando en el foro que tenemos de presentación en el aula virtual. Y comentarles, bueno, que ya acabo de arreglar oficialmente con Alberto Cubas, el coordinador de la plataforma UNCU Virtual, para que el día miércoles a las 10 de la mañana tengamos la posibilidad de un encuentro sincrónico con él para despejar dudas sobre la plataforma. Sé que hay algunas dudas sobre si el usuario y la contraseña para acceder a Zoom es el mismo que tienen que usar para acceder a la plataforma de la Universidad Nacional de Jujuy. Bueno, Beto le va a despejar todos esos inconvenientes para los compañeros y compañeras que están consultando. Y bueno, eso sería de mi parte. No sé, Silvano, si vas a proponer alguna actividad o no. Creo, volví a tener inconveniente con la conexión. Bueno, ahora sí, para ir cerrando, bueno, le agradezco a todos y a todas la participación y bueno, espero que nuevamente no me vuelva a suceder la semana que viene esto de tener problemas con el internet un día sábado por la mañana. Bueno, eso sería todo de mi parte. Y aquí alguien pregunta, bueno, sí, lo del miércoles a las 10 de la mañana es más que nada para despejar dudas sobre la plataforma UNCU Virtual y el uso del Zoom. Y te preguntaba Silvano si vas a dejar alguna actividad o no en la plataforma. Después me las compartís, así si es así, para que bueno, tengamos la posibilidad de que los alumnos y las alumnas puedan reflexionar en referencia a esta temática. Perfecto, te aviso por WhatsApp. Dale. Bueno, ahora sí, los voy despidiendo. Muchas gracias a todos y a todas y bueno, nos encontramos el próximo sábado. Chao. Hasta luego a todos.